Buenos días desde Kioto, 7:27 de la mañana. Ayer no pudimos despedir el video porque volvió la maluquera día número 2. Entonces ahí después del santuario caí muerto, literal. Llegué al hotel y pues ni siquiera, pues comí muy poquito, pues, pero no salí del hotel. Entonces pues no había nada para grabar, nada para mostrar, solo muerte. Entonces sí, ya estamos aquí de día. Vamos a ir a desayunar al McDonald's porque no me aguanto otro día sin comer, pues sin comer de ayuno. Entonces vamos a comer el McDonald's en la Kyoto Station y ya a esperar a las 9 que tenemos otro guía que nos va a mostrar unas cuantas cosas. Este es un santuario shintoísta, uno de los más importantes no solo de Kioto, sino de todo el país, ¿ok? Ahora, aquí viene la parte del quiz, que yo me imagino que ustedes ya saben cuántas religiones existen en Japón. ¿Cuáles son? Budismo y shintoísmo. Budismo y shintoísmo. ¿Qué son? Hay más, claro, hay más, pero el budismo y el shintoísmo son las religiones principales que existen acá en Japón. La mayoría de gente son shintoístas y budistas al mismo tiempo. Por eso es que decimos que Japón es un país sincretista, donde las dos religiones pueden coexistir la una con la otra sin ningún problema. ¿El budismo dónde se crea? En el Tíbet. En el Tíbet, sí, en la India, y en el borde de Nepal con la India. Ahí se crea el budismo basado en el hinduismo. Se esparce por todo Asia, llega a la China, llega a Corea y entra acá a Japón en el siglo IV. Entre el siglo IV y V es cuando realmente empieza a llegar, pero no toma fuerza sino hasta el siglo VII, siglo VIII, cuando Nara fue la capital. Por eso es que digamos que este tour que vamos a hacer hoy nos lleva a la antigua capital de Japón. Esta fue la antigua capital, que la llaman así, por más de 1000 años, desde 789 hasta 1868. Hasta ahí fue la capital y ahí se pasa a lo que llamamos hoy en día Tokio, que anteriormente, ¿saben cómo se llamaba? Edo, ¿no? Edo, se llamaba Edo, y es el periodo Edo, cuando hay un samurái muy importante llamado Tokugawa Ieyasu. Él es el que pacifica el país por más de 250 años y eso es lo que se le llama el periodo Edo. Ya una vez se acaba ese periodo, se le devuelve el poder al emperador, que se lo habían quitado los samuráis, y desde ahí ya empieza el periodo Meiji, que es pues como la modernización del país, la industrialización del país realmente. Ahí se abre Japón y empiezan a llegar negocios de todo el mundo y ellos empezaron a hacer negocios con países de todo el mundo. Ahora, el budismo, pues muy importante, llega acá, pero no es bien recibido, obviamente, pues porque los emperadores de la época empiezan a subir los impuestos para que la gente pues pague más y poder financiar templos budistas. El shintoísmo ya existía 1000 años antes de Cristo, es la religión autóctona de Japón. Ellos creen en la naturaleza, en la armonía y en el bien común. Siempre el común por encima de lo individual. Eso es lo que creen los shintoístas. Esta puertica, que obviamente ya sabe cómo se llama. Tori. Tori. ¿Y cuál es el sentido del tori? ¿Por qué está un tori ahí? ¿Para qué está? ¿No saben? Para que dejar las energías. Para dividir los dos mundos, el mundo espiritual de aquí para allá y el mundo de los humanos. Mundano. Entonces, eso se llama Fushimi Inari. Fushimi es el nombre de todo el distrito, o sea, quiere decir como el barrio. Inari es el nombre de la montaña que vamos a ver más tarde atrás, y la diosa Inari, que está representada como una zorrita blanca. Ella es la diosa del sake y del arroz, patrona de los mercaderes. Ustedes que tienen negocio, pues este es el lugar. En el shintoísmo no solo hay un dios, hay muchísimos. Entonces tienes que saber qué pedir tienes que saber qué quieres pedir y buscar el lugar para ir a pedir ese deseo. Si tú quieres venir aquí a pedir por el amor, bueno, pues vas a otro que sí es realmente para el amor. Claro que lo puedes pedir acá, pero es fundamental los negocios. ¿Ok? Creado en el 711, más de 1300 años este lugar ha estado acá, pero es famoso desde el año 2005 para nosotros los extranjeros. ¿Saben qué pasa en el 2005? Una película muy famosa llamada Memorias de una Geisha. ¿Se la han visto? Ay, no, la voy a anotar. Memorias de una Geisha, vétela. Y esa película hizo a este lugar famoso en el 2005. Ya les voy a contar por qué, y ya les voy a, pues el lugar es muy famoso por ese tunelcito de las puerticas rojas. Eso es lo que realmente hace popular al lugar. El lugar es muy lindo, muy mágico, si uno sabe hacerlo correctamente. Yo me sé los lugares para meterme, pues no para seguir a todo el mundo, porque si no, ahí uno dice, pues qué pereza tanta gente.
Claro que hay mucha gente, pero vamos a tratar de evadir. Nunca entramos por la mitad, ya sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué no se entra por la mitad? Acá. Porque solo entran los dioses. Nosotros como seres humanos entramos por la derecha o por la izquierda dentro de la puertica y damos una venia antes de entrar. Eso es para dar respeto a Inari. Eso es como cuando uno entra a la iglesia y se da la bendición, ¿no? Entonces aquí se hace eso. Por eso ponen eso en la mitad, como no entrar ahí. La gente no sabe, normal, no hay problema. Y tampoco les estoy diciendo que lo hagan, pero les explico cómo son los procesos, digamos, cómo son los rituales que se hacen acá, ¿ok? Entonces, ellos son japoneses, ellos saben, pues obviamente que respetan, ¿no? Uno que no sabe, pues no hay problema tampoco. La ignorancia, no pues, sí. Ellos no van a entrar a una iglesia y darse la bendición porque no saben. Exactamente. Entonces vamos a seguir por acá. 1711, para la época, este lugar, Fushimi, el nombre del barrio, del distrito, era un lugar muy pobre, donde la única actividad económica que ellos tenían era la cultivación del arroz. En ese entonces, ese arroz era de mala calidad, nacía negro, nacía marrón, no se podía vender el arroz. Entonces ellos sufriendo empiezan a traer ese arroz de mala calidad, mostrándose a los dioses, diciéndoles que necesitan que cambien esa mala suerte a una buena suerte. Y desde ahí, ese día, hay un evento muy importante, dice la historia, que un pequeño pastel de arroz se dispara al aire. Él se convierte en un cisne que vuela a lo alto de la montaña, bajando, posándose y creando el arrozal más sagrado que existe en Japón. Ese arrozal que está ahí se usa no para vender el arroz, sino para producir sake. ¿Saben cómo se hace el sake? Es como arroz, no es fermentado, pero se hace con el proceso del arroz. Entonces, en el sur, más hacia el sur, está la destilería de Fushimi y hacen uno de los mejores sakes, perdón, del país, con ese arroz que viene desde acá. Entonces, desde allí, ese cisne blanco se transforma en una zorra blanca representando a Inari. Y desde esa época, esta gente que estaba sufriendo con su arroz, empieza a ver un cambio en el arroz. Ya de ser negro pasó a ser blanco. Y ellos muy felices traen su arroz y empiezan a donar también el sake para donárselo a Inari, pidiendo ¿por qué? Por la prosperidad y la abundancia en los negocios. Esa es la historia que nos trae a que este lugar es para los negocios, prosperidad y abundancia en los negocios, y por eso ella es diosa del sake, diosa del arroz y patrona de los mercaderes. Aquí han venido empresas desde la más chiquita del ramen de la esquina, que es súper, pues el más chiquitico, hasta empresas como Toyota, Honda, Kubota. Las empresas más grandes de Japón han venido aquí a donar sus productos y a preguntar por la prosperidad y la abundancia. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la historia de cómo nace Inari y por qué es que se le pide lo que se le pide. Que este es el segundo tori después del primero que grabamos, y este es el más importante, pero lo están reforzando y reparando en caso de un sismo. Hacían danzas y rituales para la prosperidad y la abundancia, para incrementar los chances de tener más prosperidad y abundancia. Hoy en día eso ha cambiado y lo hacen allá en esa casita de allá atrás. Ahora, hoy en día, ¿qué pasa? Si ya no pasa eso acá, ¿qué pasa? Les conté, acá vienen empresas a donar sus productos, a donar dinero para la prosperidad y la abundancia. Entonces, en el caso, digamos, que yo tuviese una empresa que vende café acá en Japón, pues yo, si quiero venir acá a donar mi café, tengo que organizar primero una reunión privada con los padres del shintoísmo, donar un dinero y aparte tengo que donar mi producto. Este lugar funciona como un display. Cuando hablo de display, estoy hablando que hay 2 temporadas en el año, el Setsubon y el Obon. Y el Obon. Esas 2 temporadas son muy importantes. Haz de cuenta como Semana Santa y al final Navidad, una cosa así. Ejemplo como para que tengan una referencia. En esas 2 temporadas, esos productos que se donan se ponen en unas repisas muy lindas, decoradas, en los 4 lados de la casita. Después de eso, ya cuando pediste, ya donaste tu producto, te vas a la parte de atrás y allá es que se pide el deseo. Eso que tú me dices, hay una parte privada y otra que es para, pues, la gente en común que viene acá a pedir cualquier deseo. Si quieres entrar allá a lo privado, hay que pagar un dinero, hay que organizar todo lo que les acabo de contar para poder entrar allá. Ese es y más adelante todo está conectado, o sea, empezamos desde lo más básico hasta llegar al final, que realmente pues ya les voy a contar cuando lleguemos allá. Y van a decir, y ahora sí es como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. En el shintoísmo normalmente los dioses no se ven físicamente. El shintoísmo, mucha gente cree que no es una religión porque no hay un profeta y no hay un texto sagrado. Quiere decir que no es como un dios todo el tiempo que tú lo ves ahí. Ese señor está rezando hacia allá
porque detrás de esas puerticas se dice que Inari vive en ese lugar, la diosa del saque y del arroz. Ella nos puede ver desde allá, pero nosotros no podemos verla a ella desde este lugar. Siempre todo el mundo reza hacia allá, porque hacia allá está Inari. Entonces, dos formas de rezar. Una, lo que está haciendo la gente aquí afuera, que yo sé ustedes ya saben cómo es. Una monedita, 2 venias y 2 aplausos. El ritual. Los aplausos para decir estoy acá, para llamar la atención de Inari y decir que estás acá a pedir un deseo. Y ya después, pues pides el deseo. Al final otra venia para decir gracias y listo. Lo segundo, ¿cómo se piden los deseos que están haciendo esas personas allá adentro? Ellos seguramente tienen una empresa o tienen un emprendimiento o algo así, o están trabajando y quieren más prosperidad. Ellos organizan la ceremonia privada, donan dinero y después pueden entrar ahí. El padre del shintoísmo, porque así se le llama padres en el shintoísmo, él está entre las personas que están pidiendo y los dioses o la diosa Inari que está en la parte de ahí. Lo primero que él hace, que ya pasó, es purificar a esta gente. Si ves ese palito ya con blanco, como con unas cosas blancas que le están saliendo, ellos le hacen como así 1, 2, 3 y eso es para purificar. Por eso es que esto está acá arriba, eso blanco y las cuerdas, eso es protección y purificación. Y ya después él hace unos rezos, baja, les da otra bendición y al final ellos se toman el sake que está allá en esa copita blanca, como nosotros el vino cuando vamos a la iglesia, ¿no? Allá te tomas un saquecito y se acabó el cuento. Si ya es muy grande la cosa, pues pasan allá atrás. Allá es donde pasan las danzas y la adoración que les conté que pasaban anteriormente en ese lugar. Eso es para completar un ritual, pero eso vale más dinero, entonces no todo el mundo lo paga. ¿Y en la creencia Inari le da más valor a los que pagan o a los que lo hacen aquí también? No es que le dé más valor o no, es como simbólico que tú quieres donar tu producto, que tú quieres tener un tori, pues no me quería adelantar a la historia, pero realmente lo que esta gente quiere es donar un tori. Este lugar tiene más de 10.000 puerticas en toda la montaña, entonces son donados por empresas. Entonces como que tú haces todo ese ritual, es como ir a la iglesia una vez. Hay gente que dice voy una vez, pero si voy 10, pues Dios me va a proteger más porque vengo 10 veces. Eso ya va en ti. Mucha gente cree que no es necesario entrar allá, tú puedes venir acá y listo. Mucha gente cree que ni siquiera hay que venir. Eres exitoso en los negocios porque eres bueno. Algo bien interesante acá es cambiar la experiencia de cómo hacer el recorrido y cómo no hacerlo. Si eres turista y no vienes con nadie o vienes con alguien que no sepa cómo llevarte, te van a llevar por ahí. Que ahí es normalmente donde todo el mundo hace el recorrido porque te dicen que sigues por ahí, pero ahí se daña la experiencia y ves muchísima gente. ¿Un padre qué? Eres un padre del shintoísmo. El mismo que estaba en la parte de abajo. Miran los tacones. Sí. Ay, son diferentes a los que usa todo. Como unos yuncos. Sí, son diferentes en el sentido que son como abiertos acá y como súper grandes en la parte de adelante. Entonces en vez de irnos por allá para cambiar la experiencia, hacerlo mejor, nos vamos a ir por acá, vamos a ver lo mismo literalmente que esta gente va a ir allá, pero de una mejor forma se van a dar cuenta cómo cambia la experiencia. Y te das cuenta, hasta los mismos guías llevan a todo el mundo por allá, que yo digo pues o no hacen bien el trabajo, ¿qué pasa? Porque hay otra forma de hacerlo mejor, que puede ser por acá. Y no sé si escucho, pero esa es la primera vez que vemos a Inari, el zorro blanco. Ese árbol que está allá, bueno, el tronco del árbol, él es el dios de la salud. En la mitología japonesa se dice que los troncos de los árboles representan la salud. Por eso es que la gente que viene aquí a pedir, ellos piden por proteger su salud o la salud de algún amigo o algún familiar. ¿Cómo es el ritual? Normalmente pues la gente entra por esas 3 puerticas. Entre más puertas hayan antes de entrar a un lugar, quiere decir que el lugar es muy sagrado. Ahí hay 3 puertas antes de entrar. Este lugar es sagrado. La gente entra, pone su moneda, da 2 venias y 2 aplausos y desde ahí pide por la salud de todo corazón, va, toca el árbol, lo frota y se frota la parte del cuerpo que está pidiendo. Por ejemplo, si yo estuviese pidiendo por mi estómago, toco el árbol y me toco el estómago. Supuestamente ellos dicen que la energía se transfiere del árbol a tu estómago y te cura. Ya después, para terminar el ritual, hay que dar la vuelta y pasarse por debajo de esa, como la raíz que le está saliendo a la izquierda. Allá atrás, uno se pasa por debajo de esa raíz, de todo el cuerpo. Así es que se hace el ritual de la sanación. ¿Sí ves? Con esto no lo ves. Acá hay una rama, le está saliendo, uno se mete por ahí debajo. Eso es como el ritual de la sanación. Lo pides,
Y ya después vienes al árbol, lo tocas, lo abrazas como quieras y te tocas la parte del cuerpo por la que estás pidiendo. Todo, te tocas todo. Y ya finalmente pasas por acá atrás. Normalmente es por aquí abajo, pero no tienes que meter por acá abajo. Me das la cabeza. Y ese es el ritual. La moneda, 2 venias, 2 aplausos. Pides el deseo. Te tocas el lugar Tocas el árbol. y te tocas. Y después del árbol te tocas lo que estás pidiendo. La cabeza, el hombro, la mano, lo que estés pidiendo. Y ya finalmente das la vuelta y te pasas por acá abajo. Acá. Listo, ahí está. Significa pesado y liviano. Este lugar se puede pedir cualquier deseo. Lo que te venga a la mente lo puedes pedir. La idea de pedir el deseo acá es que tú vas primero a pensar. Yo creo que esa piedra pesa muchísimo y no la voy a poder levantar o me va a costar mucho levantarla. Si pasa, si la levantas y te costó muchísimo, ese deseo que estás pidiendo se va a hacer realidad pronto. Pero si la levantaste así, pues se va a demorar más. Y lo mismo al revés, si piensas que es muy liviana, pero después no la vas a levantar, el deseo no se va, pues no es que no se va a cumplir, sino que se va a tardar más. Aquí muestra esa piedra tiene una cuerda amarrada a ella que muestra la protección de la naturaleza. Y acá hay un montón de zorros detrás, ahí también, que también muestra la protección que le dan a este lugar. Y entre más toris haya, más sagrado es el lugar. Estos toris son los más grandes y normalmente un tori cuesta entre 10.000 y 20.000 dólares. Entonces probablemente estos costaron 20.000 porque entre más grande, más vale. En cambio estos donde nos estábamos tomando las fotos, probablemente hayan costado 10.000, que es donde están los 1.000 toris. 500 a este lado y 500 al otro lado. Y esos 1.000 toris se llaman Senbon Tori, que me imagino que significa 1.000 toris. Y esta es la entrada normal. Los turistas normalmente suben por este, pero nosotros, como estamos con Juan Esteban, que se llama nuestro guía, nunca subimos por este, sino por otro lado, y bajamos por este mucho más vacío. Literal, si se sube por donde normalmente se sube, es casi imposible tomar fotos. Nos despedimos de Fushimi Inari. Estamos en la Higashimuka Shopping Store en Shopping Street en Nara, donde vamos a ir al parque justo después de almorzar. Son como las 12, vamos a almorzar temprano para que el resto del día rinda. Vamos a comer italiano en este restaurante ahí que llama Piano. Después de comer ahí una pasta, un pollo y cafés y cerveza, ahora sí vamos para el parque de Nara, que está allá al frente. Por allá se ve que está como a 7 minutos caminando. Llegamos al parque de Nara y nos vemos un ciervo aquí de primerazo, todo domesticado. Ya todo el mundo lo debe tener acostumbrado a ser tocado. Y ese no tiene cuernos, ese tampoco, el de aquí de frente tampoco tiene cuernos. ¿Será que ninguno tiene cuernos? Vamos a ver. Está gordito. Estamos en temporada de apareamiento, entonces le cortan los cuernos a los machos para que no se tornen agresivos contra los humanos, porque pueden, ahí pongo la foto, pueden empujar, pueden tumbar, pueden hasta morder y pueden dar patadas y todo como un caballo. Estamos yendo al templo de madera más grande del mundo. Me imagino que el parque también les da comida. El parque, sí, a ciertas horas los llaman con una trompeta. En una parte, en el Kasuga Taisha, que es un turista, y ahí les dan de comer. Mira, están peleando estos. Se están dando en la face. Peleando. Ah, juepucha. Claro.
Estamos hablando de los terremotos, es que no cuentan ni con puntillas, ni con clavos, ni con cuerdas. ¿Cómo hacen ellos todo tipo de estructura? Usan la madera, la tallan de cierta forma, usando técnicas japonesas, las hacen perfectas y esto es antisísmico. Esto es más resistente que si usaran una cuerda, un clavo, una puntilla. Entonces eso es lo que tenemos hoy en día en las estructuras japonesas, que son totalmente antisísmicos. Y como los guardianes a los dos lados. A los dos lados, no los vemos todavía, pero son gigantes. Miden 7 metros. 7 metros de altura. Normalmente les conté que son 4. Vamos a ver solo 2. Cuando entremos al templo vemos los otros 2. Es de las puertas más viejas de Japón del siglo XV, si no entendí mal. Es la entrada al templo de aquí, el Parque de Nara. Ese tipo de efecto que parece como una figura 2D, están hechos en madera, construidos en madera, tallados en madera. Los japoneses son muy buenos con la madera. Ahora, les dije, no hay puntillas, no hay clavos, no hay absolutamente nada. Y ahora me vas a decir, Juan, nos estás mintiendo. Mira allá arriba, allá hay metal. Si ves ese metal que está allá arriba, eso es un refuerzo que se le dio al lugar en los años 2020, porque hicieron un estudio acá en Nara y se dieron cuenta que si hay un terremoto muy grande, estas estructuras que son tan viejas que se pueden caer, digamos, en un terremoto muy grande. Por eso es que deciden darle todo lo que es el refuerzo metálico. Pero aparte, antes del 2020 no había un solo clavo en este lugar. Y esto, lo que está acá afuera, todo esto de acá arriba, eso es lo que se hace que el lugar sea tan resistente, y pues obviamente que eso es supremamente difícil. Ese tipo de tallaje, que todo cuadre sin usar un solo clavo, eso es muy difícil. Literalmente esto es como un Lego. Tú lo puedes desarmar y lo puedes volver a armar en otra parte. Entonces es increíble. Nada más los pilares son los cipres japoneses. Ese es como el cedro. Es el que se usa para realmente construir los templos, que son muy resistentes, no se quiebran tan fácil y aparte que aguantan todo tipo de temperatura y de temporada. Hagámoslos acá, les muestro. Que los guardianes son los más grandes del país, de 7 metros, y que tiene un efecto que parece 3D por esta reja que hay acá. Acá ya sí podemos ver que sí realmente es de madera. Claro que cuando yo me acerco la gente me dice, Juan, eso no es madera. Que no es madera, que no es madera. Es madera que está en la cara y tiene un detalle exquisito, increíble, que la gente cree que es bronce o cree que es otro tipo de material, pero en realidad es madera. Son de 6 a 7 pedazos de madera que se juntan uno con el otro, y usando esas técnicas japonesas no se ve ni siquiera dónde está el ensamble, porque son tan buenos haciendo este tipo de trabajos que es muy difícil hacerlo. Entonces por eso es que son tan perfectos. Ahora, estas son las puertas de entrada. O sea, quiere decir como cuando en tu casa, ¿qué es más grande? ¿La casa o la puerta? La casa. Entonces estamos entrando por las puertas de la casa del templo. El templo es el más grande de todo el planeta, hecho de madera. Es una cosa impresionante. Entonces por eso les digo que vale muchísimo la pena. Así no hagamos nada más, entrar a ese templo. Es muy lindo. Por eso es que hoy en día, aparte de haber budismo, existen los kanjis, que son caracteres chinos. Quiere decir, vienen desde la China y vienen con el budismo. Los japoneses empiezan a aprender esos caracteres chinos cuando llega el budismo por medio de Nara en el siglo 3 y 4. Hoy en día ellos lo usan, pero tienen sus propios caracteres. Quiere decir, un chino no puede leer 100% lo que dice en japonés, porque aparte de que no son diferentes, los japoneses tienen otros 2 sistemas de escritura. Uno es el hiragana, el otro es el katakana y el otro es el kanji. El hiragana es el más viejo, el autóctono de Japón, pero es muy ineficiente porque es muy largo. Entonces cuando llega el kanji, ellos se dan cuenta que usando 2 kanjis pueden escribir una cosa así de larga, que antes les tocaba escribirla así de larga. Ya cuando llegan los portugueses en el siglo XV, porque son los portugueses que llegan acá, no porque quisieron, sino por casualidad, llegan acá a Japón, ellos empiezan a traer cosas como la religión, el pan, cosas como estas que ellos no tenían anteriormente, y para eso ellos no tenían palabras, no tenían cómo expresar ese tipo de palabras. Entonces crean un nuevo sistema de escritura llamado katakana, para referirse a nombres de cosas que ellos no tenían antes del siglo XV. Los españoles, los portugueses llegan acá con la idea, cuando ven Japón, dicen vamos a invadir esto, vamos a introducir el cristianismo, el catolicismo, y vamos a hacer de esto otra colonia más.
pues se quedan con la boca abierta cuando ven ese ejército gigantesco de samuráis con esas espadas, sus tácticas de guerra, se les acabó lo valientes y empiezan a hacer tratados de libre comercio. Por eso es que hoy en día hay iglesias, muy pocas, porque los samuráis les permitieron a ellos tener un par de que otra iglesia. Y por ejemplo, un japonés es capaz de leer algunas letras de estas que son chinas o no. Sí, ellos pueden decir como... Hay unas que se parecen. O sea, pero significan lo mismo. Puede que sí, puede que no. Porque los japoneses le han cambiado el significado a muchos de estos caracteres. Pero digamos que haz de cuenta como cuando tú lees francés. Tú lees francés y tú dices como yo creo que eso debe ser tal cosa, porque se parece un poco. Pero cuando hablan, los chinos y los japoneses no se entienden nada, cero. 800 yenes por persona para entrar al templo. Todaiji, el templo de madera más grande de todo el planeta, y adentro tiene una sorpresita increíble que es el Buda de bronce más pesado y más grande del planeta, sentado en una posición zen. Son 500 toneladas de peso y 16 metros de altura el Buda nomás. La casa que tenemos enfrente de nosotros tiene 56 metros de anchura más 52 de altura por 54 de anchura. Este templo es increíble, construido en el siglo VIII. Construido en el siglo VIII por el emperador Shomu. Ahora, ¿qué pasa con el emperador Shomu? Un hombre muy influyente en la política y la historia de Japón, porque este emperador quería que el budismo se convirtiera en una religión principal de Japón. Antes del emperador Shomu, el shintoísmo era la religión que sí o sí tenían los japoneses, pero cuando llega el budismo era muy, digamos que no era tan fuerte, entonces había que construir un templo y el emperador Shomu dijo, yo voy a construir el templo de madera más grande del planeta y aparte de esto voy a construir una red de templos a lo largo y ancho del país para promover el budismo como religión. Ellos empezaron a subir los impuestos, empezaron a hacer que la gente pagara más dinero para poder financiar este tipo de estructuras. Ahora, ya saben que es gigantesco, ¿no? Para que se queden con la boca más abierta, este templo era un 30% más grande de lo que es hoy en día. Quiere decir, tenía 80 metros de anchura, la misma altura y la misma profundidad. Eran los 80 metros de anchura. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué hay una segunda versión? En la época de 1180 a 1185 hay una guerra que todos los japoneses se saben, que se llama la guerra Genpei. Es una guerra donde dos clanes muy importantes y grandes de Japón estaban el uno contra el otro. Están los Minamoto contra los Taira. Los Minamoto y los Taira, los clanes más grandes, estaban el uno contra el otro, como ya lo dije. Este lugar, el Todaiji, estaba apoyando ciegamente a los Minamoto, haciéndoles favores políticos y religiosos del uno al otro. Los Taira en contra de los Minamoto tenían que destruirles su templo budista más grande del planeta. Vienen y empiezan a destruirlo. Afortunadamente los Minamoto ganan la guerra. Cuando se acaba la guerra en 1185, los Minamotos victoriosos empiezan a volver a reconstruir el templo con ayuda del gobierno. Se dice que tanto fue el dinero que se requirió que el gobierno de Japón casi que entra en bancarrota para volver a reconstruir el templo. Eso sí, nunca se volvió a hacer a su original, no por solo el tamaño, sino porque anteriormente existían dos pagodas que hacían, ¿ya saben qué es una pagoda? ¿Sí? Las torrecitas esas que son así, hacían ver al templo pequeño. Ahora, ¿cómo así que lo hacían ver pequeño? Pues medían 100 metros de altura. Fueron las pagodas más altas de toda la historia de Japón, con 7 pisos, 7 plantas de altura. O sea, eran 100 metros de altura. Desde esa época no se volvieron a reconstruir. Eso sí, reconstruyen el templo a una escala de un 30% más pequeño. Desafortunadamente, no es la última vez que el templo tiene un altercado. En el siglo XVIII le cae un rayo en la parte de arriba, el techo se quema, estamos hablando de 1700 y punta, el techo se quema, una parte del techo, y se dice que esa fue la época donde el Buda estuvo mojado por 100 años, porque cuando llovía le caía el agua dentro del templo y el Buda pues literalmente que estaba mojado. Ya fue con la ayuda del gobierno de Nara, la misma gente de Nara, que reconstruyen el techo y ya digamos que el templo vuelve a estar a su normalidad. Para que se den una idea qué tan grande es el templo, vean el tejado.
Son 115.000 tejas. Cada una de estas tejas pesa 15 kilos. O sea, hay toneladas de toneladas de toneladas soportando el templo. Son 67 pilares. Esos pilares que están ahí soportando el templo son cipres japoneses. ¿Ok? Esos cipres japoneses son no tan comunes de encontrar a ese tamaño y todos iguales. Entonces nada más la tarea de buscar los cipres ya era muy difícil. Vean cómo se ve la gente como hormiguitas al lado del templo. Es una cosa brutal. Ahora imagínenselo, 1300 años atrás, cuando lo inauguran, cómo era para esa gente de esa época ver un templo de esta magnitud. Y de 80 metros más. Y era grande. 80 metros de anchura. Para esa época, cuando lo inauguran, el gran opening de este lugar, traen eminencias de la China, de Corea, de la India, de países que en realidad profesaban el budismo primero que Japón, y vienen al gran opening del Todai. Dentro de él ya sabemos que está el Buda más grande y pesado, con 500 toneladas de peso. Se dice que para la época la mitad de la población, más de 200.000 personas, estuvieron trabajando para poder construir el templo. Y aparte de eso, se usó casi que toda la madera disponible de Nara para construir esto, las pagodas y el resto de templos que están alrededor de Nara. Por eso es que hoy en día está totalmente prohibida la tala de árboles acá en Nara, porque casi que deforestan el bosque para poder construir este tipo de templos. Hoy en día se venera el Buda que está en la parte de adentro para la memoria y para el conocimiento, porque ese Buda se llama Dai Butsuden. Él es como un profesor. ¿Qué quería el emperador Shomu? Él quería profesar el budismo por medio de un Buda que daba la enseñanza, recibía a los fieles y daba la enseñanza. Por eso las manos, una mano está acá, la derecha, y la izquierda está acá. Son dos simbologías de dar y recibir. ¿Dar qué? El conocimiento del budismo. ¿Y recibir a quién? A los nuevos fieles seguidores del budismo. Donde empieza la construcción es la flor de loto, o sea, donde él está sentado, y sus piernas. El resto lo han tenido que volver a hacer a lo largo de los 1300 años, lo han tenido que volver a hacer. Lo más reciente que han cambiado es la cabeza. Fíjense la cabeza con el pecho. Se ve de diferente tonalidad, de diferente color, porque es mucho más nueva. Las orejas tienen 2.5 metros de altura. O sea, si yo me parara al lado de la oreja del Buda, tendría 2.5 metros de altura. Y el ojo tiene 1 metro de anchura. Acá hay uno de los pilares que tiene un huequito en la parte de abajo y se dice que es de la misma diámetro de la fosa nasal del Buda. Y la idea es pasarse por ese huequito y se dice que cualquier deseo será concedido. Vamos a está en la intentar. parte de atrás. Tú pasas sobrado. Vamos a intentar. Sí, claro. Si uno se mete por ese hueco y cabe y pasa al otro lado, el Buda le va a cumplir a uno lo que quiera. Entonces se meten los niños A mí me ha tocado sacar gente así, literal. y salen por el otro lado hasta jalándoles. Una vez una vieja caía en bola. Se metió y salió con la nariz hasta afuera. Y esos japoneses. Y hay una fila gigantesca de puros niños. Con la de Medellín. La de Nacional, eso, la de Nacional. Perrito. Ya estamos otra vez en Kioto, son las 8 de la noche. Estamos en Shiyodori, la calle comercial con todas las tiendas famosas, que también estuve aquí ayer. Y nos estamos dirigiendo a Pontocho a comer. Estamos en Pontocho buscando un restaurante donde comer. Es una calle bonita, llena de restaurantes. Y obviamente lo más turístico que hay, pues acá no hay casi locales. Hemos venido aquí, que coincidencialmente en Google Maps está muy bien calificado. Y es como casi todos los restaurantes de aquí que uno se lo hace al frente. Como que acá no cocinan. Y es así. Y uno cierra el menú y lo pone aquí. Ahí.
pedazos de carne, solamente pedimos uno y nos trajeron dos. Acabamos de comer en un restaurante donde no hay fogón, donde ni arriba ni abajo hay cocina, o sea, no hay cocina. El restaurante se llama Enen, muy recomendado, pero es muy charro, de que en serio no hay cocina, o sea, uno se hace todo, no hay fogón, pues, y es de los mejores calificados de la zona, no tiene sentido. Este es el parque de Pontocho, pero la verdad, pues, sería interesante. Nada que ver como con la calle, que sí es un poquito más bonita, es como japonesa, pero como dije en el video anterior, full turístico, o sea, raro que aquí haya japoneses que vivan aquí en Kioto, entonces le quita un poquito la esencia y ya nos vamos para el hotel a dormir.